Bueno, este soy yo. Soy software engineer, tengo una maestría en computer science. Soy un nerd, obviamente. Me encantan las cámaras de rollito, hago mucha fotografía de ese estilo. También me gusta mucho hacer hiking. Soy coorganizador también de una de las comunidades que más amo, que es de Race Girls Cali, donde promovemos, así como Pi Ladies, que haya más inclusión de mujeres en la tecnología. Soy biker, tanto bicicleta, motocicleta, y pues también me encantan los gatos. Estos son los miembros del proyecto que han estado detrás desde el principio, tanto en todo el área académica como también, pues es un proyecto que no solamente se quedó como un proyecto de investigación, sino que tiene incluido parte de la industria del agro en Estados Unidos principalmente y aquí y en el Valle del Cauca, con temas de caña de azúcar y algunos ingenios. Esto es un poco de la empresa que es dueña de los datos y toda la tecnología y todas las oportunidades que hay en el agro. Muchas de esta tecnología, no solamente pues tecnología cuando hablamos de software y ese tipo de cosas, de la nube, sino tecnología en ingeniería en general, y todo lo que se puede sacar de diferentes partes de esta industria agro y agropecuaria. Entonces, Digital Agronomist está ahí en rojito, arriba, y la idea es que haga parte de todo ese engranaje, de todas esas oportunidades que hay en este sector, que no es solamente pues, los sectores tradicionales en los que estamos acostumbrados, que temas pues, de marketing, de ventas, de servicios, de tecnología, sino que también en esta área y en este mundo hay mucha oportunidad para implementar tecnología. Vamos a hablar un poco sobre análisis de plantas. Yo aquí voy a hablar de muchas cosas que sé que no es background común, que es sobre temas de química analítica y sobre también mucha estadística y matemáticas, muchísima, y cómo pues entra en Python y Machine Learning. Estos son los nutrientes que normalmente se tienen en cuenta en un análisis elemental químico de plantas. Entonces lo que se hace es que se recoge una prueba, un sample del tejido de la planta, se realizan una serie de experimentos y una serie de análisis para determinar unas variables con las cuales se puede determinar justamente si es una planta que tiene déficit, tiene suficiencia o tiene exceso de algún nutriente y que nos pueda ocasionar, por supuesto, problemas en el rendimiento del cultivo, del harvesting. Bueno, la motivación, como les decía muy al principio, la agricultura sigue rezagada a mucha de lo que se ha venido trabajando por muchos años, pocos avances, mayoría de avances con temas de tecnología en tractores, en análisis de clima y demás, pero nada que se mira. Les doy un ejemplo. Ustedes, para saber, por ejemplo, cuando van al médico, para saber cuál es el nivel de hemoglobina, nivel de TSH, cuánto es la glicemia que tienen, necesitan sacarse una muestra de sangre y poder saber cuál es la composición, ¿cierto? Pues con las plantas es un organismo vivo, por supuesto que hay muchas cosas que sí se pueden hacer y algunas variables se pueden sacar con ciertos métodos, pero si no hacemos un análisis similar al que hacemos con la sangre humana, por ejemplo, no vamos a saber realmente qué ocurre ahí. Entonces, este proyecto aborda justamente eso que en la industria no se aborda ni tampoco en la academia. ¿Qué hacemos con ese análisis y esa verdadera composición química de las plantas y de los suelos y qué podemos hacer con esta información? Entonces, también hay unos challenges muy tremendos y es que estos análisis son muy costosos, también por eso no se realizan. Entonces la investigación normalmente se hace en análisis solamente a NPK, que es, de pronto lo han escuchado, cuando hablan de fertilizantes de plantas, de pronto que dicen triple 15, algo así, normalmente se refiere a NPK o a nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos, pues la tripleta que se suele revisar, pero ¿y qué pasa con los otros 8 elementos que son parte de la nutrición de la planta? ¿Dónde estamos cubriendo todo eso? Entonces, la idea es reducir estos costos con Machine Learning también porque podemos predecir, analizar las correlaciones de las variables, en este caso las variables son elementos químicos de la tabla, y la idea es poder ver cómo podemos predecir también esas variables que son tan difíciles de medir, como por ejemplo, ahora vamos a ver uno de los elementos que es súper costoso de medir y de cuantificar, cómo podemos justamente llevarlo y analizarlo, o predecirlo. Bueno, nosotros tenemos el objetivo justamente, en este proyecto fue desarrollar pues, un sistema integrado
para análisis elemental de suelos y plantas, y las actividades core fueron la recolección de datos, que realmente ha sido, todo el ETL fue el proceso más complejo, más costoso, más enredado, por así decirlo, por la calidad de los datos que se tenían al principio y por también la forma de que se obtienen. Y pues que, como les decía al principio, es muy costoso poder obtener esos datos. Y ya utilizar pues todo esto que se hizo en el ETL para crear estos modelos de Machine Learning y utilizar también muchos modelos estadísticos para poder hacer regresiones y demás. Y la idea es poder, como outcome, poder justamente disminuir costos y poder tener muchas más herramientas para poder trabajar con la nutrición de las plantas. El approach que se hizo en ese proyecto, esto nació como un proyecto que capstone de mi maestría, y pues se fue moldeando a seguir trabajando pues con la industria. Entonces primero era entender la teoría de todo esto. Como ven, esto tiene un montón de cosas que son muy fuera de lo que normalmente trabajamos en las industrias. Normalmente tenemos que aprender sobre finanzas, tenemos que aprender sobre... Ahora estoy trabajando en una empresa, por ejemplo, que tiene que ver con llantas, que es con inspecciones y demás, y tenía que aprender justamente, bueno, cómo se hace una inspección de una llanta, etcétera. Entonces, siempre tenemos que, como ingenieros, como gente que está en datos, aprender sobre el negocio, pero aquí había que aprender de química, de física, de estadística, de matemática. Entonces, ha habido unos challenges interesantes, y es chévere poder uno como aprender esas cosas que normalmente no son muy comunes en nuestra industria, pues como de meterse en ese tipo de empresas o de industrias, como ya lo mencioné. Entonces, esta parte del procesamiento y limpieza de datos fue una de las más complejas y las más demoradas. Después seguimos con la construcción de la base de datos, fue una base de datos relacional. Realmente la usamos principalmente como para servir al ETL que estábamos haciendo, y el diseño de algoritmos e implementación. Imputation o imputación es un proceso estadístico con el cual se llenan datos vacíos, o datos faltantes, o datos que están con problemas. Ejemplo, datos negativos en una medición, pues es imposible. Datos en ceros, o datos que simplemente no salieron. Y pues aquí hubo mucho de eso. Entonces fue un gran trabajo que se tuvo que hacer al principio. Entonces, entender documentos de 900 páginas en PDF, sacar información de la USDA, que es como, voy a decirlo de esta manera, como algo así como el Ministerio de Agricultura, o el que se encarga de regir toda la normativa en Estados Unidos respecto a los suelos y las plantas y otros. Entonces, como ven, todos esos son archivos que había que entender cómo funcionan los suelos, cómo son las dinámicas de los tipos de suelos, cómo funcionan los suelos en la región donde estábamos, que es el Midwest, Wisconsin, Illinois, Indiana, Minnesota. Y estos son algunos de los instrumentos que utilizamos para medir, para hacer este análisis de espectroscopía y de química analítica, para obtener justamente cuál es el nivel, por ejemplo, de nitrógeno, de boro, de magnesio, manganeso, zinc, etc. Entonces, hay uno muy interesante que es ese que parece como una pistolita, porque y yo sé que va a sonar loco, es rayos X, pero rayos X portátil, y tomando pues las medidas normales pues que se deben tomar, valga la redundancia, no es peligroso del uso. Entonces, esto se saca en campo y va y se mide en el suelo o en la planta, disparando por 10 segundos, se deja quieto, y ahí obtienes una medición bastante precisa sobre la composición química de ese compuesto, de ese suelo, de esa planta. Y esto permite entonces que la gente que está en la industria agro, desde un campesino hasta un gran empresario como un ingenio, por ejemplo, pueda estar haciendo mediciones en campo y sacando datos en tiempo real, que no se demoran meses en laboratorio y que cuestan millones de dólares. Hay muchos otros instrumentos, pero los principales que se usan o que se usaron para sacar estas mediciones en el proyecto fueron el ICP, el XRF y el Elementor. Cada uno mide y es especializado en medir ciertas variables específicas mejor que otro. Por ejemplo, este usa combustión, y la idea es que se usa para carbono y nitrógeno. Voy a seguir un poco para moverme. Entonces, inicialmente teníamos pues muchos datos donde, pues, ustedes saben que las fuentes de datos normalmente son
lo trabajan muchas personas que no tienen en cuenta cómo organizar la información y es normal, ya saben, siempre nos recibimos Excels con una cantidad de datos mal escritos, faltantes, que no se entienden y pues ni ellos tampoco se acuerdan a veces. Es muy común, yo sé que aquí muchos pueden hacer un relate con ello y pues el trabajo de eso es que toca hacer todo ese tema para poder trabajar. Entonces esos fueron los stages principales, el procesamiento, la transformación de los datos y la imputación de los datos faltantes, porque sin imputar nos iban a quedar por lo menos más de la mitad sin poder trabajar. Entonces a la final ese proyecto pues terminó expandiéndose por muchas ramas para trabajar con esos datos y poder dar los resultados que teníamos. Entonces hay que hacer, por ejemplo, review de outliers, que es rápidamente lo que se usa para poder entender si hay un dato que definitivamente hay que sacarlo o se puede de alguna manera manejar para que quede más cerca de la media. Y análisis de correlaciones y demás. Voy a seguir mostrando esto para avanzar un poco en detalle. Esas son algunas de las librerías que se usaron en el proyecto. La inmensa mayoría de lo que hay son puros scripts de trabajo con Pandas, SciPy, NumPy, porque tenía que ver justamente con hacer trabajo en matrices, hacer escalonamientos, hacer SVDs, hacer descomposiciones, y mucho de ese trabajo pues más como estadístico ya de álgebra lineal y machine learning. Estas otras herramientas pues que usamos en ciertos stages del proyecto, donde servíamos pues la data y donde servíamos parte de los servicios. Y también tenemos, al final hay una parte de open source si quieren probar, es un Kaggle donde está literal todos los resultados que hay acá, los pueden correr cada celda y pueden ver y está disponible. Los datos no lo están, pues sí es un dataset privado, pero se puede usar para fines académicos o lo que deseen, pues poder probar esto. Inicialmente se había empezado a trabajar en R, pero tomé la decisión de que definitivamente tenía un poco más de afinidad trabajando con Python. En el trabajo y profesionalmente no lo uso realmente es para este proyecto y para trabajar con datos exclusivamente, pero sabía que tenía mucho más soporte y había mucha más documentación, era más fácil de entender, en fin. Entonces empezamos con lo chévere y es que primero de las primeras cosas que se tienen que hacer en estadística es entender los datos, saber cómo se comportan, cómo son, cómo están distribuidos, si hay una distribución normal o no, y poder empezar a ver qué vamos a hacer con eso. Entonces cada una de esas variables, boro, magnesio, cobre, azufre, calcio, fósforo, y empezamos a encontrar con una matriz de datos faltantes, eso creo que sí está en R, qué pena, con una matriz de datos faltantes que el boro y el azufre eran los que más faltaban, que más tenían datos con problemas. ¿Qué pasa con el boro? El boro es, esto se mide en partes por millón o ppm, y los instrumentos no son tan sensibles a la detección, y son muy pequeñas partes por millón que hay en una planta, por eso se usó para hacer las predicciones de correlaciones, porque había más probabilidad de hallarlo, sabiendo que la representación de este nutriente en las plantas no era tan alta. Entonces, habían unos que el 100% teníamos los datos y, bueno, en ese caso no había que hacer imputación ni nada. Y pues acá un poco, pues, una representación un poco más sencilla de leer, donde pues tenemos el rey de los datos faltantes como el boro. Algo, pues sencillamente es que aquí hay mucha estadística y mucha matemática, mucha álgebra lineal. Obviamente tuve que recordar bastantes cosas del pregrado con respecto a matemáticas, pero muy chévere. Y es eso, cómo recordar matrices, cómo irnos a trabajar con eso, cómo entender que los datos tenemos que bajar de dimensión porque es que tenemos 11 dimensiones y hacer eso con la cantidad de datos que teníamos era una locura. Entonces, cómo los íbamos a bajar de dimensión, cómo íbamos a trabajar esas matrices de esa cantidad de datos y, perdón, y de dimensiones. Entonces, y pues acá ya empieza como tal pues el trabajo que empezamos a hacer. Va a haber porciones de código donde se muestra qué se hace para justamente hacer ese procedimiento estadístico. En este caso empezamos a ver, bueno, vamos a usar las variables categóricas o no, porque tenemos unas variables categóricas, no todo es numérico. Va a ser importante usarlas o no, pues todo es una exploración y eso es gran parte de ese proyecto, como exploramos esos datasets, como pudimos decir sí o no necesitamos esas categóricas y empezamos pues a hacer todo este tipo de operaciones con simplemente puras, con estas librerías de Python.
y empezamos a implementar log loss y implementar otro tipo también de regresiones con los cuales sabíamos, ok, estos datos se comportan así, estos datos nos toca hacerles algo, esto no sirve para nada, porque también pasa mucho. Entonces, también tuvimos que hacer un análisis de multivariable con Manova, y miren esta fórmula que es bastante grandecita de variables dependientes. Como les decía, cada una de las variables nuestras es un elemento químico, y pues esta fórmula teniendo incluso dependiendo pues de la variable suelo que teníamos, porque recuerden, no es lo mismo yo hallar los nutrientes de un suelo arcilloso o un suelo específico a los de otros. Siempre vamos a tener diferencias, porque justamente por la biología hay unas diferencias ahí bastante marcadas. Entonces es importante tenerla en cuenta, y definitivamente pues teníamos que tenerla pues en la ecuación. Entonces empezamos a hacer algunos análisis más exploratorios para entender qué pasaba con los p-value, qué pasaba con el Shapiro-Wills, con p-lies y todos estos tests para saber cómo estaba la data. Y empezamos a utilizar, ya empezamos a tener pues las fuentes de datos en CSV, ya un poco más limpias, ya un poco más trabajadas, o al menos limpias con respecto a los datos faltantes y lo que les decía, pues datos que no sirven. Y empezamos a hacer pruebas también. Vamos a hacer un drop de estas columnas, vamos a ver cómo nos va con este análisis, vamos a ver si definitivamente si en el análisis de correlación nos va a servir tener esas variables categóricas o no. Entonces todo es como una prueba, ensayo, error, y seguir avanzando con el proyecto. Entonces pues que como cuando obviamente se recibió esto, era como, bueno, queremos hacer esto, está esto disponible, pero era todo un universo nuevo. Entonces la imputación de datos, aquí es donde empieza a entrar Machine Learning un poco, y es que la idea no era llenar esos datos como, miremos la media, miremos cómo están dispersos los datos en las gráficas y cómo está la distribución, y empecemos a tirar datos así que tengan sentido. La idea no era esa, sino hacer algo, unas regresiones, un análisis, y después también hacer una imputación usando modelos que entendieran mejor esa distribución real y pudieran predecir dónde debería estar realmente esos valores faltantes. Y así fue que lo hicimos, y usamos una cantidad acá no hay ni nada, los como 20 y pico que teníamos, pero sí los que más nos dieron resultados coherentes, o que nos dieron algo interesante o algo que nos servía, nos daba un valor. Así que tenemos estos métodos, de pronto algunos los han usado, los han escuchado incluso en sus clases de Machine Learning o algo similar, o de IA, y empezamos a ver, ok, la imputación para esta variable, de los datos o faltantes de esta variable específica, definitivamente es mejor este método. Todos dieron algo diferente, se ajustaron diferente, hicieron un fit diferente, dependiendo de la variable, porque esas variables se correlacionan o se relacionan en sí con todo el subset, de una manera específica también. Entonces, por eso fue que tuvimos que estar corriendo todo esto. El SVD fue uno de los que en temas muy generales nos dio muy buenos resultados, y esto se usa para todo en la vida, en la industria de la tecnología. Ya saben, el SVD es una de las cosas más maravillosas del mundo, con lo que Netflix sabe que nos va a gustar y cómo predecir cuáles son las películas que nos van a gustar. Simplemente esa Single Value Decomposition tiene la información, y tenemos esa información, podemos bajar de dimensión y podemos sacar realmente los features de ahí. Entonces voy a moverme un poco más rápido. Esta es parte del código que usamos y que entendimos, es que toca hacer un feed, hay que hacer esto, hay que escalarlo, hay que usar este tipo de cosas. Cada método de Machine Learning tiene sus propias cosas, entonces había que aprender de cada uno, no solamente pues cómo funciona en sus entrañas, si lo puedo decir así, cómo es la parte matemática de esto, y también cómo lo uso, pues obviamente, y cómo lo implemento, y cómo la data se ajusta o no a esto. Entonces, esta es como una especie pues de como explicación de qué significaba en algunos de los métodos que utilizamos, cómo se hacían los pesos, cuántos neighbors usábamos. Esto fue, como les decía, una prueba por todo lado sobre cómo debíamos hacerlo. Cada una de las variables cambiaba bastante respecto a qué debíamos usar y qué variables deberíamos de mover.
Esto es parte de lo del SVD. Esto es, yo sé que es muy académico y pues en parte es justamente lo que se desarrolló en el capstone, pero la idea era mostrarles un poco esto, perdón, cómo usábamos estas librerías para ayudarnos y poder sacar y hacer ciencia. Y en la primera imputación, miren todos esos Nora number ahí de boro y de azufre, pues porque tratábamos de convertir valores o negativos cuando no debían ser, o faltantes, o una letra por ahí que se había escapado. Y en las primeras imputaciones, estos parasuelos, la idea era que podamos tener, entonces a la final teníamos con varios datasets, limpio 2, limpio 3, más o menos, pero teníamos que estar mirando, bueno, aquí usamos esto, ¿cómo se comporta? Usamos esto, podemos combinar esos, qué pena, esos resultados, ¿qué podemos hacer? Y esto es más un poco de lo mismo, de cómo podemos usar y cómo se especifica cada una de los parámetros y de las, ¿cómo se llama? Las funciones pues, que utilizamos de esa librería específica. Lo bueno pues es que Python, como ya saben, tiene librerías para todo, entonces hay librerías, de hecho muy core, muy específicas para hacer imputación, para hacer análisis multivariable, para hacer absolutamente todo, y eso ayudó muchísimo pues, en todo este proceso, obviamente. Y esto es parte de las distribuciones que obtuvimos después de las imputaciones, porque tenemos que saber, bueno, esos datos que metimos mueven o no mucho la distribución de los datos, cómo los afectan. Entonces tocaba hacerlo para cada uno, todos los métodos para cada una de las variables. Esta es una de los análisis de correlación, donde empezamos a entender, ok, estas variables sí tienen una relación, y cuando íbamos a la literatura, justamente nos dábamos cuenta, sí, en la literatura dice que en la planta, este elemento o estas moléculas se relacionan con, ya sea inverso o proporcional, inverso directamente, con el cambio en la otra, y eso lo vimos en los datos. Y eso fue muy chévere, era como que, wow, esto es de verdad, es muy chévere. Entonces seguimos haciendo todo esto, el análisis de correlaciones, ver cuáles son estos métodos, o son como, pues, como las siglas de algunos de los métodos que usamos. Y estas ya son las comparaciones, por ejemplo, la línea punteada es la original, y estas eran las imputadas, y pues vemos que están bastante alejadas, por ejemplo. Al principio esto estaba como que no, esto no está resultando, no lo estamos haciendo bien, ¿qué nos falta por cambiar en los parámetros de tantas cosas que estamos haciendo, cómo lo movemos, sabemos que esto cambia de variable a variable? Entonces es un ejercicio tremendo, fue un trabajo de investigación bastante fuerte, lo sigue siendo. Y acá, por ejemplo, en el boro pudimos obtener que, por ejemplo, con SVD2, el 2 significa que fue una segunda imputación, hubo justamente un mejor fit similar a la línea punteada en el centro, a la distribución original. Y acá, para otros diferentes variables, pues que podrán ver que la mayoría están bastante alejadas. Entonces, estos fueron los pasos. Algunos se hizo, como en el caso del azufre, se hizo una imputación, una tercera imputación. Como podrán ver, en el SVD fue bueno en varias de las imputaciones, más que todo en las que más necesitábamos porque había más datos faltantes, como el azufre y el boro. ¿Y qué empezamos a hacer también? No solo llenemos datos, ¿cómo hacemos para que estos datasets sean más grandes? Porque, ¿qué pasa? Soilnet, la empresa, justamente ellos tienen unos instrumentos propios y pueden hacer este tipo de análisis, pero es exageradamente demorado. Y para procesar muchas muestras, ustedes saben que en Machine Learning nosotros necesitamos la mayor cantidad de datos posibles para integrar esos modelos. Por ende, hicimos un ejercicio también muy académico de por qué no hacemos un bootstrapping con Machine Learning, es decir, aumentar el tamaño del dataset y a 1.5x, 2x, 2.5x, y cómo se comportan esos datos que generamos con esos modelos aumentados. Entonces, y nos fue tan bien que empezamos a obtener que esas distribuciones no las queríamos perfectas porque pues, si hiciéramos esos análisis en el laboratorio, sabemos que hay variabilidad en una cantidad de cosas porque son organismos vivos. Finalmente pues, pudimos obtener unos resultados bastante interesantes. Y las distribuciones de densidad pues, se ven también ya muy diferentes. Finalmente, estos fueron los principales que se usaron, y Decision Trees y Random Forest fueron los mejores. Aquí podemos ver el Decision Tree y Random Forest.
para algo que finalmente ese fue el producto de mi capstone, y fue cómo pudimos predecir la variable oro, que tanto faltaba, pero que también ya sabíamos cómo se comportaba, con un R-square ajustado del 95% en la predicción. Y también pues en Decision Tree en 93-53. En este caso, cada vez que teníamos una aumentación mayor con Bootstrapping, teníamos, como les dije, entre más datos vamos a tener mejores resultados. Y esto es parte de plantas, la mayoría de lo arriba fue suelos, la mayor parte de lo que hemos trabajado en plantas fue empezar a hacer también esos análisis con NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y empezar a ver si eso que estamos haciendo en Machine Learning tiene algo de sentido o no. Hay un fitting, hay una, ¿cómo se llama? Cómo hacer las curvas de validación y etcétera. Es prácticamente lo mismo para las tres variables, de hecho los resultados fueron relativamente similares, algo más o menos tirado hacia la distribución normal. Y pues los resultados finalmente, como les decía, que fueron las propuestas, y esto fue lo que logramos de poder hacer el entendimiento, la imputación, base de datos y Machine Learning. Y pues esos son los links del Kaggle, de tres de las cosas pues más grandes, importantes y pesadas que hicimos acá, que fueron la imputación con Machine Learning, la review de outliers, a entender cómo se distribuían los outliers y qué podíamos hacer ahí, si lo dejamos como missing data o los podíamos arreglar, y el ETL que se hizo perdón, al principio para suelos, para hacer todo lo del pre-cleaning y todo lo que les mostré. Y pues muchas gracias.